Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando nuestra primera semana de alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: Resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo. Autor Pedro Don. Título de la semana: Jesús es arrestado y juzgado injustamente. Día jueves. Leer con oración. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan, capítulo 18, versículo 11. Repetimos. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Título del día: Jesús en el huerto de Getsemaní. En el relato del capítulo 18 de Juan comienza así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Versículo 1. Ellos fueron a un huerto al otro lado del Cedrón, el torrente situado en una depresión entre el monte de los Olivos y el monte del templo. Al pie del monte de los Olivos estaba el huerto de Getsemaní, donde Jesús fue traicionado y arrestado. Jesús, mientras cenaba con los discípulos, reveló que Judas era el traidor. Juan capítulo 13, versículos 1 y 2 y versículos 29 y 30. Luego el traidor salió y fue al encuentro de los principales sacerdotes para llevar a los soldados hasta donde estaba Jesús. Después de hablar con sus discípulos, Jesús dijo: levantaos, vamos de aquí. Capítulo 14, versículo 31, parte B. Entonces fueron al huerto de Getsemaní y Judas llegó allí con los soldados para arrestarlo. Capítulo 18, versículos 2 y 3. Lo que ocurrió en la noche en que Jesús fue traicionado está descrito de la siguiente manera en el Evangelio de Juan. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Capítulo 18, versículos 4 al 9. Donde está escrito yo soy, en realidad Jesús pronunció el nombre de Dios: yo soy, como si dijera a los soldados: yo soy aquel que existe de eternidad a eternidad. Yo soy aquel que era, que es y que ha de ser. Esto resalta que Jesús es Dios, el yo soy, la existencia misma. Entonces los soldados retrocedieron y cayeron a tierra porque Jesús pronunció el nombre de Dios. Además de quedar explícita la divinidad del Señor Jesús, también podemos ver su humanidad elevada. Aún sabiendo que la intención de los principales sacerdotes era arrestar a todos sus discípulos, el Señor intercedió por ellos. Incluso sufriendo la traición de Judas y la intimidación de los soldados, Jesús aún se preocupó por sus discípulos. El Evangelio de Juan continúa: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Capítulo 18, versículos 10 y 11. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: de hecho estoy aquí voluntariamente, porque si no quisiera,
nadie podría arrestarme y nadie me quitaría la vida. Estoy aquí para hacer la voluntad del Padre, para beber la copa que el Padre me dio. En otra ocasión, Jesús había aclarado: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. En otras palabras, el Padre le había dado autoridad sobre su vida y él podría decidir entregarla o no. Si no quisiera, nadie podría quitársela. Incluso con todo el aparato militar, si Jesús no hubiera querido, los soldados no habrían podido llevarlo. Lucas también registró el mismo episodio en su evangelio. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Capítulo 22, versículos 50 y 51. En el Evangelio de Mateo, el arresto de Jesús se registra de la siguiente manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo, capítulo 26, versículo 47 al 56. Los soldados vinieron a arrestar a Jesús como si fuera un malhechor, pero Jesús les dijo que solo lo llevarían porque se estaba entregando, porque si él lo pedía, el Padre enviaría más de 12 legiones de ángeles para defenderlo. Una legión de soldados del ejército romano estaba formada por 6.000 hombres. Entonces, 12 legiones suman 72.000 ángeles. Dios creó millones y millones de ángeles. Aunque un tercio de los ángeles siguieron a Satanás, todavía hay 2/3 que están al servicio de Dios. Muchas cosas no nos suceden porque Dios ordena a sus ángeles acampar a nuestro alrededor para protegernos. Por eso no debemos tener miedo. Dios tiene millones de ángeles a su servicio y al servicio de aquellos que heredarán la salvación. Hebreos capítulo 1 versículo 14. Dios podría enviar 72.000 ángeles para defender a Jesús, pero para que se cumplieran las Escrituras, el Señor tenía que morir. Mientras Jesús hablaba a la multitud que lo arrestaba, los discípulos huyeron. Para entender esta actitud, necesitamos entender cómo era el ambiente aquella noche. La nota 11 de Mateo 26, en la versión King James actualizada, explica que los soldados romanos, sumados a los guardias al servicio del Sanedrín,
Sumaban aproximadamente 500 hombres. Los guardias eran como los policías de hoy, los encargados de mantener la seguridad pública. Los soldados romanos, a su vez, formaban parte del ejército. De repente, 500 hombres con antorchas, linternas, palos y espadas aparecieron en un huerto. Probablemente un espacio pequeño. ¡Qué ambiente tan intimidante! ¡Qué momento tan aterrador debió haber sido aquel! Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.